Las palabras tienen el poder de crear o destruir, edificar o derribar, y son la base de todas nuestras relaciones. Este método con José Bretón nos da las herramientas para potenciar nuestras habilidades conversacionales en la gestión de personas, equipos y hasta de nosotros mismos. Es una invitación a conectar y a entender a los demás bajo la brújula de ser asertivo con las palabras y con el silencio. Acompáñame a conocer el método de las conversaciones que transforman con José Bretón. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Método. Estoy muy emocionada de tener a este invitado aquí, que vamos a hablar del tema de la cultura de las conversaciones. José Bretón, bienvenido al Método. Muchas gracias, Paola. Un gusto para mí estar contigo. De verdad que cuando Ana Gaby nos introdujo, yo dije, no, pero es de verdad, las personas que nos ven y nos escuchan van a decir, esta tipa dice lo mismo cada vez que va a empezar un episodio, y es la conexión entre lo que estoy viviendo, lo que estoy atravesando y el método que quiero explorar. Sí. Y te comentaba fuera del aire que este año ha sido el año de las conversaciones difíciles, que yo le llamo así, conversaciones difíciles, pero tú eres el experto en conversaciones. Así que, en primer lugar, quisiera que nos hables un poco de ti, cuál es tu formación y cómo terminaste creando o estudiando todo lo que tiene que ver con la cultura de conversaciones. Bueno, una pregunta poco usual, pero válida. Aunque la gente no lo sospecha ni lo cree, originalmente yo estudié ingeniería de sistemas y computación. Trabajé poco tiempo en esa área, luego pasé al área, digamos, de ingeniero industrial sería, en el área de manufactura. Después me hice de alguna forma especialista en logística y en retail, o sea, negocios de detalle, manejando elementos como abastecimiento y cosas así. Después pasé a una tercera etapa que fue a la parte de gestión de comercialización de una cadena de retail que tenía en ese momento 22 tiendas. Y hace 14 años lo dejé todo y empecé a trabajar temas de desarrollo de personas y entrenar a personas en habilidades conversacionales. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, recuerdo que alguien me dijo, mira, tú que siempre das clase, hay unas certificaciones de coaching, tú deberías de hacer una. Yo en ese momento, en el 2011, no tenía, digamos, una claridad del tema, o sea, y la hice. Sin embargo, después de ahí hice unas 3, 4 certificaciones adicionales de coaching para ejecutivos y para equipos. Después hice PNL, neurosemántica, hice certificaciones en Lego Serious Play, una metodología para enseñar. También hice unas certificaciones en Art of Hosting, que es una metodología para guiar grupos y equipos. Y poco a poco vi en su momento que yo era más yo, que yo lograba tener o sentía que mis competencias eran más alineadas a esa parte blanda, como se dice hoy, que a la parte dura. Entonces eso hizo que yo dejara todo el pasado, recomenzara de nuevo, empezara a tocar puertas en empresas que ahora que me preguntas te cuento que no fue nada fácil, porque al no venir del área de clásica, digamos, no me reconocían, no me identificaban. Y las pocas personas, y muchas personas me identificaban en otra cosa. Entonces hacer la transición fue todo un reto, toqué muchas puertas y aprovecho también y doy las gracias porque me la dejaron abrir. Inclusive en la universidad, que yo tengo mucho tiempo trabajando, también fue un reto hacer la transición. Uh-huh. Entonces llegué aquí, me siento cómodo, me fascina, como te decía ahorita, cuando uno hace lo que quiere o le gusta. Por ahí dicen que no se trabaja, y creo que desde esa mirada es que opero en este tema. Wow, José, me gusta mucho lo que dices, porque aquí en El Método, que hemos explorado muchos métodos sobre encontrar tu propósito, sobre vivir la vida con intención, es bonito ver cómo empezaste a dar frutos en aquello que tú tuviste la valentía para emprender. Sí. Voy a ser inmodesto, pero cuando lo veo hacia atrás lo hice. Porque fue de 0 a 100, fue cambiar de productos, cambiar de tipo de relación empresarial,
ya incluso comenzar el tema del emprendimiento, que fue a la par. Y sobre todo, Paola, atreverme un poco. Y con eso no quiero, soy muy, muy cauto hablando de mí, pero ese comienzo fue muy fuerte, porque muchas veces, te reitero, no me ubicaban en ese sector. Este tema de conversaciones ahora está floreciendo un poco más, pero cuando yo lo comencé, que eso de los 14 años, tengo 12 específicamente trabajando en él, todavía es desconocido, y te avanzo y te digo que escribí el libro para hacerlo más conocido. Pero eso fue ciertamente un riesgo alto, pero entendía que era así o nada, porque no me sentía cómodo haciendo lo que hacía. Buenísimo. ¿Y qué es cultura de conversaciones? Ahí entrando en materia. Muy bien. Mira, primero, la conversación, visto puntual, es un espacio psicológico, un espacio en cuanto a 2, 3 personas interactúan para provocar el futuro, para hacer que algo suceda. Es una dinámica natural entre los humanos porque necesitamos establecer acuerdos para que las cosas sucedan. Visto así, sí, rápido, como que suena muy simple. Sin embargo, las personas no tienen muy claro los elementos descritos aquí porque primero lo confunden con hablar. Hablar tiene una intencionalidad muy distinta. Hablar es compartir impresiones, emociones, compartir pensamientos, pero no genera acuerdos. Comunicar es transmitir información, que es lo que hoy se hace en gran medida. Tú y yo ahora mismo posiblemente estemos más comunicándonos que generando propiamente una conversación. Y hoy el mundo de las redes, por ejemplo, es una avalancha de información, de comunicación. No es entrevistar, porque es más o menos lo que tú me estás haciendo ahora. No tiene que ver tampoco directamente con lo que uno entiende como negociación. Negociación es un marco superior. Es cuando hay personas con intereses particulares. Aquí simplemente esa relación cotidiana necesaria y obligatoria que se tiene que dar entre personas para que las cosas sucedan. Entonces, cultura de conversaciones es una propuesta que tenemos nosotros que trasciende a una conversación, como típicamente la gente se relaciona con él y habla de conversaciones difíciles o conversaciones cruciales. No, una cultura en lo que buscamos nosotros como propósito es que una organización que tiene 5, 10, 1,000 empleados entiendan que el proceso de trabajar juntos obliga, invita, es determinante, que se tenga un pensamiento donde la conversación sea prioridad. Hoy día la conversación o la comunicación efectiva, como se le llama, no es tan prioridad, lo ven como una excepción. Nosotros pretendemos ponerlo en el centro porque es el centro. Dirigir o supervisar personas tiene que ver con establecer acuerdos, acercamientos, llamadas, WhatsApp, reuniones que buscan simplemente interactuar desde el lenguaje y desde la emoción. Una conversación es la suma de del lenguaje y la emoción de la persona o la emocionalidad que experimentamos juntos. Entonces, cultura de conversación es un elemento ambicioso porque Conversa, que es mi empresa, tiene como propósito transformar al ejecutivo, a la persona dentro del negocio, pero devolverlo a la sociedad con una mirada distinta de este elemento que tiene que ver con la conversación. Entonces, es una propuesta que busca que la persona se enamore, aprenda, entienda, vea el valor de la conversación y sobre todo de manera fría pueda distinguir el valor que tiene, porque hoy día no tiene visibilidad. A veces cuando a ti te pasa, creo que igual que a mí, cuando tú te tomas un café con un amigo, a veces se necesita una conversación, no se necesita hablar. Hablar es cuando tú estás por allá, yo estoy por aquí, tú me dices tal cosa, sí, qué bien. A mí, no te preocupes de eso. No estamos conversando. Conversar es tú entrar en mi experiencia, es tú pretender entender cómo pienso, cómo veo la vida y desde ahí moverme. Es entender un proceso de cómo yo percibo lo que me sucede, las cosas, y por lo tanto debe haber un acercamiento, debe haber una igualación, debe haber un interés de la persona que manteniendo su esencia, y eso es sumamente vital, no es pedirle a la persona que sea otra persona, es pedirle a la persona que tenga la flexibilidad suficiente para acercarse a mi mundo y escucharme y entender qué pasa por mi cabeza. Es lo que típicamente hoy día necesitamos. Te cuento, y tú lo sabes, y quienes nos escuchan y ven lo saben,
ante la gran cantidad de información que tenemos y ante la gran necesidad de demostrar que sabemos o la capacidad que nos induce la individualidad hoy mismo, hay un tema que hay que tener cuidado porque estamos perdiendo la cercanía, estamos perdiendo la facilidad de brindarle a otro mis recursos para que a través de mí él pueda canalizar sus recursos y pueda facilitarle mirar distinto la vida, actuar de manera distinta, permitirle que pueda desbloquearse para lograr cosas como todo individuo quiere hacerlo. Entonces, la diferencia entre hablar, comunicar y conversar sería la conexión, el generar acuerdos. Uno, generar acuerdos. Si no hay acuerdos, no hay conversación. Dos, tiene que ver con la capacidad de la persona de adentrarse en el mundo del otro, ser recibido desde la individualidad, pero manteniendo el foco en la persona. Tiene que ver el aspecto conversacional con la habilidad de trabajar tanto lo externo como interno. Interno me refiero en este momento la intencionalidad y los significados de la persona. Y cuarto, generar un compromiso para que sucedan cosas distintas. Tú y yo podemos durar 2 horas hablando, nos paramos y ahí quedó todo. Si conversamos, va a quedar alguien responsable de hacerse cargo de algo para que el mundo sea distinto. La conversación es la fuente prioritaria para generar futuros distintos. Y eso a veces uno entiende que los futuros vienen dados por la tecnología o viene dado por un correo electrónico que mandó el jefe, o uno entiende que el futuro distinto es porque se me obliga. No, futuro distinto es la habilidad que podemos tener tú y yo de crear cosas. Y ahí distingo, a veces pensamos que crear es como algo grande, algo particular, algo para creativos. Y no, el ser humano necesita vivir esa dinámica. Y si me salgo un minuto del contexto corporativo, para que una familia funcione, para que una pareja funcione, tiene que entender la conversación como su centro. Porque si no está viviendo y valorando la conversación, está entrando en una dinámica repetida. Y lo que hace distinto, y lo que hace que se piense distinto y que se actúe distinto, es la capacidad de pedir algo, que es parte de la conversación, y que alguien se haga cargo de responder ante esa petición. A mí me encanta lo que tú estás diciendo y cómo lo llevas a un contexto personal, porque parte de lo que decías que es importante en la conversación es poder adentrarse en el mundo del otro. Uh-huh. Y digamos que en las relaciones corporativas hay un respeto natural, porque la confianza da asco, como dice una amiga mía. Muchas veces el exceso de confianza es lo que hace que tú llegues a ser, digamos que abusivo de ese derecho de no entender y comprender al otro, uh-huh, o priorizar tus emociones o lo que estás sintiendo. ¿Qué tanto influye el tema de la personalidad en esa asertividad para comunicarnos? Porque cuando en las relaciones personales, donde hay tantas emociones de por medio, usualmente uno prioriza cómo se siente versus un objetivo, que es lo que sucede en el trabajo. Por ejemplo, en un contexto corporativo, si yo soy tu supervisor inmediato y yo tengo que comunicarte algo de que estás llegando tarde o de que no estamos logrando una meta del mes, hay un objetivo, hay un hecho que es algo bastante, digamos que no sencillo, pero que hay una mayor probabilidad de ser asertiva porque hay algo objetivo de por medio. Pero cuando hay emociones de por medio, de cómo yo me siento, de cómo yo interpreto, o sea, llevando la conversación a un plano familiar, de pareja, en la relación de padres e hijos, especialmente con la adolescencia, que me imagino que pudieras escribir todo un libro de eso, yo sería la primera en comprarlo. ¿Cómo uno aplica esa asertividad de ese método de la conversación, de la cultura de la conversación en esos escenarios? Sí, hay mucha tela por donde cortar ahí. Mira, yo quiero primero referirme al elemento personalidad. Yo no soy psicólogo, yo respeto esa corriente, tiene su sentido. Ahora, personalidad, como lo vemos las personas que desarrollamos en el mundo corporativo, la manejamos un poquito con cuidado porque a veces la personalidad limita, es decir, encasilla.
Si bien es cierto que yo tengo un perfil diferente y muy particular, que si me hacen test voy a salir por ahí, también es cierto que yo no soy cerrado y que siempre voy a actuar así y que no tengo la posibilidad de actuar un tantito distinto. Entonces, sí, es importante considerar cuál es el estilo prioritario de la persona. Hay personas que son mucho más visuales, por ejemplo, que otras que son más kinestésicas, que son emocionales, que tienen que ver con el tacto, con el sentir. Y además, el ejercicio importante aquí es uno poder aprender a leer a la persona sin juicio. Es decir, nosotros tenemos comportamientos que reflejamos con microexpresiones, pero sobre todo con el lenguaje. El lenguaje es lo que está representando lo que está pasando por tu cabeza. Entonces, si tú me estás diciendo textualmente en una conversación, esto es muy difícil, no se puede hacer. Esa frase de 6 o 8 palabras, sobre ella debo navegar. Y es como decir, a ver, Paola, cuando me dices que no se puede hacer, ¿qué ves tú para que no se pueda hacer? ¿O qué ves tú que yo no estoy viendo? Ayúdame a entender qué apreciación tienes tú de esto para poder yo estar más cerca de tu pensamiento. Cuando expreso lo que expreso, más o menos con esas palabras, no me estoy encasillando en un estilo particular de cómo piensa la persona, tampoco estoy impulsando mi parecer, simplemente estoy ayudando a que la persona pueda entenderse a sí misma, porque a veces uno habla tal cual, pero eso obedece a una mirada superficial, pero hay algo más profundo que pretende representar esa frase. Entonces, cuando tú tienes habilidades conversacionales, lo que te permite es navegar en la emoción que tú sientes y yo siento, pero también traducir el lenguaje para que sea más entendible para ti misma y para mí. Entonces, puede ser que ante lo que yo te planteo, tú me dices, es que José, tú me estás pidiendo algo que lo ha hecho una persona que debe tener 5 años de experiencia. Yo tengo 3 meses solamente aquí. Ahí hay otra información. A ver, Paola, ¿qué ves tú aquí que necesariamente se necesitan 5 años y qué te faltaría a ti con 3 meses saber para poder hacerlo? Que yo no debería tener conocimiento del procedimiento X para ejecutar. Ok, entonces vamos a darle 2 días para tú involucrarte en el procedimiento, para tú empaparte, entonces hacerlo. Entonces, si te das cuenta, lo que voy haciendo es de manera persuasiva, pero quiero aquí que se sienta la persuasión no como manipulación y no tampoco con una intención de que tú hagas lo que yo quiero, sino que tu cabeza pueda encontrar las respuestas ayudadas por mí para que tú puedas alcanzar eso que tú deseas como punto de partida ahorita, eso que se quiere lograr. Entonces, también hay un elemento muy importante, Paola, que tú lo dijiste rápido, pero que es profundísimo, y es lo que tiene que ver con la habilidad de poner en palabras la vida, los eventos, las emociones, los sentimientos. A ver, la vida existe sin palabras. La vida está corriendo y yo no estoy hablando ni tú tampoco. Entonces, ante mi silencio, tú puedes pensar, se le olvidó. Ya tú le pusiste una frase o una etiqueta a mi silencio que no necesariamente sucedía así. Entonces, es tu cabeza que empieza a poner palabras que no necesariamente van alineadas con lo que pudiera ser la verdad, porque yo pudiera decirte, no fue que se me olvidó, fue que estaba respirando profundo. Entonces, a donde voy es que hay que tener la habilidad de usar el lenguaje, pero también desarticular el lenguaje. Y un elemento prioritario que técnicamente es saber distinguir un lenguaje global de un lenguaje específico. Nosotros como seres humanos tendemos a usar un lenguaje global porque etiquetamos, porque encapsulamos. Y así cuando yo te digo, este set es bonito, es cómodo, es fresco, te estoy dando una evaluación del set. No te estoy diciendo que tiene 5 metros cuadrados, que el color de tu ropa es crema. Es decir, estás dando una percepción. Te estoy dando una percepción. Entonces, cuando yo me comunico contigo a través de percepción y de evaluaciones, es algo subjetivo. Es decir, no es común a las 2 cabezas. Yo siempre digo, cuando estoy en esto, cuando tú me dices a mí, José, mejora tu liderazgo.
¿De qué me estás hablando? O sea, ¿qué quieres decir tú con eso? Es distinto a que tú me digas, José, es importante que cuando tú llegues, tú saludes a cada persona que esté en el salón y le mire los ojos y le diga, hola, buenas tardes. Esos 3 comportamientos que te acabo de describir van a permitir que yo pueda ejecutarlo con más claridad, simple y llanamente porque me diste un lenguaje específico. Entonces yo quiero ser enfático que cuando, por ejemplo, hablamos de feedback o retroalimentación, si no tenemos estas distinciones del lenguaje para poder traducir lo que percibo o lo que quiero comunicar y que pueda la otra persona entenderlo en un plano específico, va a ser mucho más difícil que nos podamos entender. Porque toda evaluación tiende a percibirse a veces buena, pero a veces no buena. Cuando tú me dices, José, habla menos, como que me estás diciendo algo que mi cabeza resiente. Sin embargo, cuando tú eres capaz de decir en 5 minutos tú has hablado 4 y medio y yo medio, entonces sí me hace más fácil entender cuál es tu mensaje. Entonces, volviendo a tu pregunta, para manejar esa supervisión de las personas, manejar emociones y manejar el lenguaje, necesitamos a veces usar un lenguaje tentativo, como te decía, distinguir entre lo global y lo específico. Tercero, por ejemplo, en la parte de las emociones, primero entender que el lenguaje encapsula las emociones. Es decir, como te digo las cosas, puede traducirse en una emoción no grata para ti. Entonces, también debo tener mucho cuidado cómo etiqueto tu emoción, porque yo puedo ver tus ojos aguados. Y si yo digo, tú estás triste. No, yo lo que estoy es tan alegre que estoy emocionada. Entonces mi lectura no va con lo que pasa allá. Y por lo tanto, hay una forma adicional de decirte que necesitamos tener estas distinciones que precisamente planteo en el libro, estas 18 distinciones, para uno poder manejar, para uno poder tener buenos resultados a nivel de gestión. Y el pecado original de la conversación es que se pretende entender que es obvia. Es decir, que porque hablamos español no necesitamos entrenar. Claro, y nos estamos entendiendo. Estamos entendiendo. Gracias. Cuando, por ejemplo, a veces uno ve cosas en las redes para salirnos un minuto del tema, del contexto. Si uno no tiene una capacidad de discernir entre lo que es una afirmación y lo que es un juicio, puedo leer algo y creérmelo. Entonces, cuando tenemos nosotros esa claridad, esos son actos del lenguaje, técnicamente se dicen, tenemos esa capacidad de decir, a ver, esta persona está hablando. Sin embargo, eso es simplemente una opinión que esa persona está dando de su cabeza. No significa que sea una verdad. No significa que tengo que estar de acuerdo con esa verdad. No necesita incluso que tengo que clarificar esa verdad. Es decir, uno vive expuesto al mundo desde el lenguaje. Y eso es lo que trae Cultura de Conversaciones, dar esa mirada, esa visibilidad de que con estos elementos pueden darse muchas respuestas a temas gerenciales que hoy día se están buscando. Buenísimo. Y algo que me queda la duda, aquí anoté el tema de juicio versus afirmación. ¿Qué tanto influye la identidad propia y ese autoconcepto que tienen las personas de sí mismas a la hora de ese fluir en una conversación? Porque yo puedo tener todas las habilidades y todas las técnicas que tú estableces de cultura de conversaciones para ser asertiva en mi forma de comunicar, de cómo yo tengo cómo percibo lo que digo, pero no necesariamente eso me da una certeza de que tú lo estés asumiendo como te lo estoy diciendo. A lo mejor yo creo que te estoy dando una afirmación de algo y tú lo percibas como un juicio. ¿Cómo uno lidia con eso? Sí. Mira, voy a empezar por una frase que tú y yo hemos leído y la gente que nos acompaña mucho en las redes. Dice, yo soy responsable de lo que digo, tú eres responsable de lo que entiendes. Eso no es conversar. Conversar es yo hacerme cargo de mi mensaje y verificar que tú lo has entendido y tú tienes suficiente apertura para volver a preguntar, volver a escuchar, volver a detenerte un minuto y clarificar entre ambos cuál es el mensaje que tú le estás llamando asertivo desde ahorita. Es decir, de qué se trata lo que te quiero decir. Entonces, ¿por qué empecé por ahí? Porque la conversación, cuando uno pasa por estos procesos, el término conversación a veces lleva solamente al la.
Y la conversación lleva a un individuo a entender que debe ser falible. ¿Qué significa falible o vulnerable o no necesariamente poseedor de la verdad? Es una persona que puede hablarte en un lenguaje tentativo, como te expresé ahorita, o simplemente darse cuenta que puedo decir algo y al minuto decir, a ver, discúlpame, yo no quise decirte eso, parece ser que no me expresé correctamente. Eso implica mucha madurez de sí y mucha madurez de conocimiento de estos temas. Por ejemplo, en el mundo corporativo a veces se pretende gerenciar desde la posición. Yo soy director y tú eres coordinadora, entonces yo no puedo fallar. Si te digo a ti que lo que te dije no era lo que te dije, como que eso va en detrimento mío. Y ese es el juego que explicamos muy claro que no funciona en el fondo y que en el fondo también no te hace menos director el hecho de que tú puedas reestablecer o replantear o redefinir el mensaje o el acuerdo que quieres lograr. De hecho, cuando una persona entiende las habilidades conversacionales como centro de su función, porque aprovecho y te digo que mientras más alta es la posición en la empresa, más es el porcentaje del tiempo dedicado a la conversación. O sea, mientras más vicepresidente tú eres, más conversas y menos haces. Es así. O sea, un vicepresidente no se sienta 3 horas con un computador a hacer nada. Él dura mucho, 15, 10, 20 minutos interactuando, decidiendo, escuchando, afirmando, gerenciando dando personas. luz verde, gerenciando personas. Y esas son habilidades conversacionales. Entonces, el proceso de la cultura de conversación lo que busca es remover esa mirada estática que se ha tenido de la gerencia por años, que nos induce a que la decisión tiene que venir del conocimiento y la experiencia. Con esas dos cosas tú resuelves. Y sí, ese es el punto de partida. O sea, yo no puedo José Bretón no puede ocupar una posición financiera porque no sé mucho de finanzas. Entonces, ahora, sí puedo, el otro 50%, como yo le llamo, entender lo que hace un gerente financiero, que es simplemente escuchar y decidir desde esa perspectiva. Entonces, lo que buscamos con esta propuesta es que el directivo pueda reentender su trabajo, pueda revalorizar y decir, a ver, tengo conocimiento, tengo maestría, tengo diplomado, tengo certificaciones, tengo conocimiento, dirían los colombianos, acartonados. Ahora, ¿cómo le hago ahora para comunicar esto? ¿Cómo le hago para aterrizarlo, como digo yo, a las 8 de la mañana en la empresa? ¿Cómo hago para que mi equipo pueda montarse e involucrarse a partir de esta idea que hizo Zuckerberg en el caso que estudié la semana pasada en la maestría? Entonces, lo que busca es sensibilizar, busca que la persona y la cultura entienda que si hay una cultura de conversaciones, se hace mucho más potable, mucho más fácil poner a correr el torrente de conocimiento que tiene mi gente, las habilidades y talentos que tiene a la vez de desarrollarla. Eso que acabas de decir es muy valioso y me surge la duda de qué tanto las expectativas que uno tenga, sobre los demás, porque hay cosas que uno las presume. O sea, yo entiendo que si tú estás ocupando la posición de financiero o de contador, tú sabes de contabilidad, aunque en algunos casos pueda que no se dé eso. ¿Qué tanto influye ahí lo obvio en tú obtener un resultado específico de esa conversación que estás teniendo en ese momento y cuando tú pudieras llegar a la conclusión de que ahí no hay nada que hacer? No hay nada que hacer. Mira, una pregunta que tiene diferentes aristas para responder. Vamos a asumir que hubo un buen reclutamiento. El reclutamiento es cuando recursos humanos se sienta y elige la persona con las competencias necesarias. Vamos a asumir que hubo una buena inducción y hubo un buen onboarding. O sea, es como la introducción y todo el tema. Es decir, tenemos una persona que puede hacerlo. Ahora, ¿dónde está el aporte de la conversación? Una cosa es que yo tenga un gerente de calidad, de operaciones, un gerente de servicio que puede ejecutar esa descripción de puesto de 5, 10, 20 funciones.
Es decir, ahí hay una expectativa de que se supone que la persona lo va a hacer. Ahora, lo que quiero señalar intensamente es que primero una descripción de puesto nunca es suficientemente detallada. Por ejemplo, te dicen, es responsable del presupuesto del área. Pero hay que hacer 1.000.000 de cosas para ser responsable del presupuesto del área. Entonces, ¿a dónde voy? Es que hay tareas que la persona puede saber hacer, hace, pero hay una conversación o unas conversaciones que facilitan o provocan esas acciones o tareas. Es decir, no todas las tareas tienen que ser necesariamente conversadas. Ahora, muchas de las tareas necesitan ser coordinadas de forma diferente, de forma que permita que haya cambios, que sea de forma variada. Porque cuando tenemos una posición repetida, que no, es altamente predecible, que no hay que conversar, es algo que se repite de manera infinita, primero, esa es una posición reemplazable, sobre todo por la inteligencia artificial. Importante. Y segundo, no necesita ser supervisada porque simplemente son comportamientos o pasos repetitivos. Ahora, cuando estamos supervisando, necesitamos entender que alguien haya hecho algo este año, por ejemplo, un presupuesto de gastos o de inversión, no significa que porque lo hizo hoy, el año que viene no hay que conversar algo para que lo haga igual, ajustándolo a cambios, ajustándolo a miradas, evaluando cosas distintas, cambiando los tiempos de entrega. Es decir, siempre habrá motivos. Entonces, algo importante que tú dices, cuando yo he conversado 1, 2, 3, 5 veces y la persona no da el resultado, entonces ahí ya empiezan otros elementos adicionales. Aunque el primer paso siempre será que yo debo hacerme como supervisor. Estoy siendo suficientemente claro, estoy siendo suficientemente explícito, estoy dando yo las instrucciones claras para que se ejecuten. Y segundo, puede haber una posibilidad de falta de entrenamiento para que pueda ejecutar la acción como tal. Y tercero, puede haber elementos de temporada, vamos a llamar, que la persona tenga problemas emocionales, personales, que lo arrastre al trabajo, problemas económicos, es decir, de cualquier naturaleza, y puede necesitar un poquito de asistencia durante un periodo determinado. Es cuando alguien tiene un proceso trágico en su familia, por ejemplo. Entonces, en todo caso, es ir mirando cómo se ve la relación conversación-acción, porque el pecado, Paola, está en entender que porque alguien es gerente de servicio, él debe saber hacerlo todo. No tengo yo que decirlo. El trabajo no funciona así. Y yo te voy a poner un ejemplo fuera del contexto laboral. La relación de pareja. Te quiero, tú me quieres. Tú lo has hecho 2 años, pero un día se te queda algo por hacer, te falta algo. Necesito una conversación. ¿Me sigues? Es decir, vuelvo al punto de origen. Hemos entendido que la conversación es un complemento. No, la conversación es el centro. La conversación es la capacidad que uno tiene para rehacer la vida, para construir la vida, para cambiar y de manera generativa hacer una evolución en nuestras vidas. Hay una distinción que se llama la conversación vista como una actividad o cosa. Yo narro ahí una breve interacción que tuve con un amigo hace 5 o 6 años, que yo fui un 25 de diciembre a su casa y yo le dije, mira, yo quiero que tú y yo cambiemos la conversación. Él se quedó, ¿cómo? O sea, no entendió. O sea, él pudo haber esperado que yo le dijera, mira, yo quiero que estuviéramos más cerca, que habláramos con más frecuencia. No, cambiar la conversación. Es decir, yo notaba que siempre era la misma, que volvía al pasado, que comentábamos la misma tontería. Entonces, cuando se cambia la conversación, cuando decimos, no, vamos a hablar de nuestro propósito. Vamos a revisar hoy de este propósito que tenemos 1 año trabajando en la empresa, ¿qué hemos logrado? ¿Qué no hemos logrado? ¿Y qué pudiéramos lograr más? Es decir, la conversación te da una parte dinámica que sobrepasa la acción misma, porque la acción pretende ser repetitiva. Toda acción pretende ser repetitiva. La conversación busca que la acción sea remozada, sea remirada, sea expandida
Y es de lo que se trata la vida. Yo no soy muy especialista en temas de pareja. No me siento capaz para trabajar ese tema. Pero dicen los entendidos de estos temas que cuando envejecen las conversaciones, envejece el amor. Y yo creo que tienen razón. Yo creo también. Porque hay una parte física que con el tiempo muta. Sí, se transforma. Pero no necesariamente tenemos la habilidad en las parejas de cambiar la conversación. Entonces, por eso, volviendo a mi tema, al que yo domino, al que yo sé, necesitamos tener gerentes que tengan una mirada mucho más entendida de este elemento. Por eso, a pesar de que fue la primera pregunta, te sigo respondiendo. Cultura de conversación es elevar la mirada de cómo apreciar la conversación como hacedora de futuro, como generadora de acciones distintas. Y que entender, y voy algo contigo, hay la distinción 12, es la conversación como parte de toda metodología. Y por ejemplo, si nos vamos al mundo de los proyectos, ¿qué pasa hoy día? Por ejemplo, el PM Book, que para ellos es su Biblia, dice la última versión que un director de proyectos esencialmente lo que hace es coordinar a través de conversaciones. Cuando una empresa implementa una metodología agile o implementa una metodología para liderazgo como liderazgo situacional, lo que está pidiéndole al final del proceso, utiliza esto con X conversaciones. Entonces, por donde quiera que tú lo veas, y es lo que te quiero decir con este mensaje, en todo momento en la conversación, en la organización, hay conversaciones. Que hoy día, antes del libro de cultura de conversaciones, se hacían automáticas, sin pensar. Y José Bretón está invitando a que la persona se dé cuenta, mire, es verdad, la conversación no es el método. Es verdad, la conversación, no la herramienta. Es la conversación, no el proceso. Es la conversación, no la persona. Es la conversación, no la planificación estratégica, lo que hay que cambiar. Y me encanta porque al final, aunque no es un método, esa metodología o esas herramientas que tú provees en tu libro y que quedan bastante claras, bueno, claras 100% como en tu libro jamás, pero de lo que hemos conversado en este método, ayudan a acercar los acuerdos entre personas, que tú dices que no eres un experto en relaciones, pero creo que una persona que sea experto en tener conversaciones poderosas o que transformen, tiene una alta probabilidad de tener un buen fruto en las relaciones que tenga a su alrededor. Pero claro, por ejemplo, nosotros nos encanta hablar de confianza. ¿Tú sabes qué es la confianza en más de un 50%? La capacidad que tú y yo tengamos de crear un acuerdo y de cumplirlo. Yo tengo confianza en ti y tú tienes confianza en mí cuando tú me has invitado 5 veces aquí y yo he llegado puntualmente 5 veces. Ya la sexta vez, la séptima, ya tú sabes que yo vengo. Eso te da confianza. Entonces, la dinámica de generar acuerdos que busca el proceso conversacional va a ser leído a través de la organización como algunos conceptos tradicionales, como es confianza, como te acabo de explicar, y otros, por ejemplo, que es motivación. Y aquí me voy con la distinción número 5. Motivar es cambiar el marco desde donde tú ves algo. Cambiar el marco. Me explico, no es decirte palabras positivas, tú puedes tirar para adelante, yo creo en ti, tú eres el mejor. Eso no es una gran motivación. Motivación es cuando yo soy capaz de remirar, de hacerte remirar lo que tú estás entendiendo y que no es funcional en este momento. Cuando tú me dices, mira, es que esto es demasiado trabajo y yo no tengo capacidad para hacer esto. Sí, tal vez tengas razón. Sin embargo, date la oportunidad estos 3 días, dalo todo. Y puede ser que sea el momento para tú aprender lo que nunca has aprendido en tu vida. Si te das cuenta, lo que estoy haciendo que él vea distinto lo que piensa. Y por lo tanto, eso es motivar, reenmarcar, como decimos nosotros técnicamente en el mundo de la gestión o uso de la conversación. Básicamente pudiera decirse que la clave para no hacer juicios de valor en lo que la otra persona está sintiendo sería validar. O sea, ese sería como
una parte importante o primaria de la conversación? A veces hay que saber validar, a veces hay que saber callar, a veces hay que dejar pasar y a veces hay que clarificar. A ver, cuando una persona, a veces todos nos contamos un cuento, ¿cierto? Todos estamos, o que yo soy muy bueno, o que no soy tan bueno, o que me falta algo. Cuando una persona vuelve sobre su cuento, hay que tener cuidado cómo validas, porque esa validación puede crearle un arraigo a su pensamiento. Puede ser hasta peligroso. Puede ser hasta peligroso. Sin embargo, cuando tú escuchas algo que tú dices que no es funcional, pero que no quiero entrar en este momento, ni debo entrar en este momento, tú lo callas. Entonces, hay que saber entender cómo manejar esos elementos. Ahora, quiero hacerte una mención importante. Nuestra cabeza es especialista juzgando. No nosotros, en nuestra cabeza. Es decir, evaluamos todo. Mi mirada ahora mismo tú lo estás evaluando, quieras o no quieras. Entonces, a dónde voy es que una cosa es que mi cabeza me diga cosas y una cosa es que yo le haga caso a mi cabeza. Con el tiempo eso se educa, se reduce. Por ejemplo, lo que trabajamos temas de coaching, hemos aprendido en el camino de que alguien te dice 2 y 2 son 10, tú dices, a un principio tú dices, pero ¿cómo que 2 son 10? Eso es obvio que no son 10. Pero con el tiempo tú te das cuenta que eso es posible. Lo que falta es que esa persona haga algunos ajustes. Y uno va dándose cuenta y no entrando en la dinámica de bueno, malo, grande, chiquito, o sea, evaluar. Y eso pasa también cuando una persona tiene buenas habilidades conversacionales. Cuando tiene una claridad de este tema, puede escuchar cosas que no hacen sentido, puede escuchar cosas que no son suficientemente oportunas, pero sabe en qué momento abordarla, sabe cómo abordarla, sabe cuándo dejarla pasar, sabe cuándo sentirse parte de ella o defenderla incluso, pero saber que eso no es la persona. Entonces, aquí hay muchos elementos, hay muchas técnicas, hay muchas estructuras del lenguaje, como se dice de manera específica, que cuando uno la tiene aquí adentro, le es más fácil interactuar con otra persona. Tú no te imaginas, yo tengo en mi cabeza ahora mismo como... Y me he edificado tanto en esta conversación, José, porque una de mis debilidades es que yo pienso mucho en voz alta. O sea, yo como que a veces el ejercicio de escuchar, de estar, o sea, hay momentos que estoy... Y eso es algo que he aprendido mucho incluso a través de este método. Y qué poco asertiva puedo ser, porque el tema de pensar en voz alta es que yo no estoy tomando una decisión de nada. Yo estoy pensando. O sea, todas las cosas que pueden estar en tu cabeza y que tú digas, no, bueno, eso no, pero tal cosa. O sea, y me puedo contradecir varias veces en lo que estoy diciendo. Para las personas que son como yo, que parecería lo obvio es piensa antes de hablar, aprende a callar. ¿Qué herramientas podemos encontrar en tu libro que nos ayuden a superar esa debilidad y tener conversaciones más asertivas? Mira, el libro apuesta en todo momento a generar autoconciencia, self-awareness, darse cuenta. O sea, el primer paso que un individuo debe tener en el mundo es darse cuenta de algo. No resolverlo, es darse cuenta. Porque yo te puedo decir muchas veces a ti, mira, tú piensa lo que dices. Ah, no, yo no pienso lo que digo. O sea, hasta que no te das cuenta, no puedes ajustarlo. Entonces, en el libro lo que hacemos, entre otras cosas, es como te comenté primero, diferenciar que la persona vea lo que es un juicio de una afirmación. No es lo mismo. Segundo, cada juicio puede venir solo y no necesariamente es un pecado. El pecado, para decirlo de esa forma o usar esa metáfora, sería yo creérmelo porque mi cabeza lo dijo. Segundo, yo pongo mucho ir a la persona a ir a conversaciones o reuniones y no opinar, sino verse como un observador. O sea, puede decir en la reunión, señor, estos 5 minutos yo voy a hacer un ejercicio, denle ustedes y olvídense de mí. Y esa persona estará anotando qué le llega a la cabeza, escribirlo. María es una tonta, María es una tonta. Esta persona no sabe lo que está diciendo, esta persona no sabe lo que está diciendo. O sea, tal cual te sucede en la cabeza.
Entonces, te empiezas después de tus 5 minutos, etcétera, tú lees lo que escribiste y tú te das cuenta que eso fue una apreciación del momento, que no necesariamente está fundamentada, que cuando tú la lees otra vez, tú te pudieras preguntar, wow, pero ¿por qué yo pensé esto que está aquí? Porque no, ahora pensándolo bien no es así. Entonces, dándonos cuenta de que hay una acción inmediata por costumbre de nuestro cerebro que no necesariamente es lo que nosotros necesitamos hacer. Tercero o cuarto, mejor dicho, es entrar en una mirada de autoevaluarse o pensar qué me hace pensar así. Es decir, uno se va a encontrar patrones, uno obedece a repeticiones. Nosotros somos una fábrica de repeticiones. Entonces, uno encuentra patrones y puede darse cuenta que, qué sé yo, una persona que hable con voz baja o tímida, uno tiende a ser mucho más fuerte con ella, mucho más fustigar con más intensidad, por ejemplo. Uno le puede atribuir respuestas buenas o no por la posición que tiene la persona. Entonces, uno va encontrando elementos particulares que van sucediendo de esa manera. Y un quinto, que pudiera también, y está expresado durante todo el libro, es que debemos darnos cuenta del poder de la palabra. No, en esta mirada no es como resultado, sino cómo uno está incidiendo en el mundo con lo que dice. Es decir, a veces 2 silencios nuestros tienen 20 veces más valor que 10 frases que podamos decir. Entonces, uno debe empezar a observarse de que cuando yo hablé con una persona, lo dicho pudo haber ayudado muchísimo o pudo haber desayudado muchísimo. Entonces, las palabras no son inocentes. Y vale más un ejercicio de yo pensar algo y decir, a ver, déjame repensarlo y ahorita vuelvo y lo evalúo. Entonces, uno entra en ese juego, en esa dinámica, porque lo que uno está es como conectado al presente, acostumbrado al presente, queriendo experimentar una personalidad, usando tu palabra, del yo soy así, y hay que jugar el juego que uno es una posibilidad para poder encontrar la flexibilidad necesaria. No te imaginas lo que me llega a mi cabeza ahora mismo que lo escribí, que es de que conversar hacia afuera comienza por escuchar lo que nosotros estamos conversando por dentro. Sí. Y eso que está diciendo, por ejemplo, para las mujeres, que a diferencia del hombre, los 30, 31 días, 28 en febrero, días que tiene un mes, tú eres un ser como hombre que piensas, o sea, digamos que es similar. Tú no tienes como esa fase hormonal que nos pasa a las mujeres, que muchas veces lo que decimos está muy influenciado en lo que estamos sintiendo. Y no tenemos como ese self-awareness de sentarnos y pensar, bueno, lo que estoy sintiendo. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tuve hace poco una conversación con mi pareja. Y fue mi percepción de algo que la realidad es que luego de conversar, porque ahora viendo, me he dado cuenta que él realmente es muy bueno teniendo conversaciones. Yo veo que... que leyó el libro. Parece que se leyó tu libro. Y yo inmediatamente, mi percepción de la realidad, lo primero que yo hice fue pensar, ok, yo ahora mismo estoy en una etapa que no estoy más sensible de la cuenta. Pero cometí un grave error en cuanto a mi percepción de la realidad, que era hacer en la conversación, hacer juicios sobre lo que yo asumía que la otra persona estaba sintiendo, que es un grave error sobre la base de lo que tú estás diciendo aquí. Sí. ¿Cómo las mujeres podemos evitar caer en eso? Y no quiero convertirlo en algo de mujeres u hombres, porque eso creo que no le puede pasar a cualquiera, pero es tan común que muchas veces por esa misma naturaleza nurture, se dice en inglés, como de protectora, querramos asumir lo que la otra persona está sintiendo. ¿Cómo uno puede evitar caer ahí? Mira, hay un punto de partida importante. Decía ahorita que una conversación se hace desde un estado, desde una emoción. Muchas veces es importante preguntarse si el estado que tengo en este momento es el adecuado para la conversación que voy a sostener. Vale, es entrar en que hoy es el día y yo
cuando hablas de hormonal me río porque tal vez mi predisposición hoy, que es un estado, una predisposición, es como nostálgico, es de sentimiento. Claro, me va a llegar el periodo. Eso es, por ejemplo, así. Bueno, entonces, si eso sucede, debo tener conciencia de ese elemento. Claro. Pero también es importante señalarle a ustedes, a propósito de lo que dices, la primera vez que me pasa esto, de que un estado puede cambiar. O sea, yo puedo tener esa predisposición en este momento porque fisiológicamente y biológicamente me está sucediendo algo. Sin embargo, yo puedo decir, a ver, puedo tener un estado de alegría para tener esta conversación que voy a tener. Entonces, cambia la plataforma, cambia desde el lugar que vas a tener esa conversación. Segundo, tal cual dice, todos, independientemente del sexo, necesitamos aprender a preguntar más que interpretar. Y eso significa que ambas personas estén abiertas a hacerse preguntas, es decir, que se entiendan que se hace de manera genuina, no para molestar, para cuestionar. Entonces, lo que a nosotros a veces nos han enseñado es como vive en primer plano, lo que ves es lo que ves. Tú eres inteligente y yo tengo 2 años con la pareja y lo conozco. Es un error grave. Porque estamos diciendo que el pasado va a determinar el presente y el futuro. Entonces, es algo incorrecto. No estamos dando la posibilidad de que haya condiciones distintas. Entonces, una conversación es estar en el presente, porque lo que tú escuchas y conversas, lo que escuchas y hablas, sucede ahora, no sucedió la semana pasada. Y por lo tanto, vale la pena desconectarse en ese sentido y no entrar en pretender imaginar o adivinar qué está pasando en la otra persona. Y siempre, en toda conversación, dicho sea de paso, debe estar bien enmarcada. Enmarcada tiene que ver no solamente con la introducción, sino definir la intencionalidad de la misma. ¿Qué pasa cuando una persona de buenas a primeras te aborda y te pregunta y te dice, tu cabeza lo que hace, que se pregunta a sí misma, ¿qué pasa? ¿A dónde voy? ¿Qué busca esta persona? ¿Qué quiere? Por lo tanto, debe estar suficientemente bien encuadrada, enmarcada. Es decir, tú no vas con esta conversación a cuestionarlo, tú no vas a buscar errores, tú no vas a señalizarlo, tú simplemente quieres tener claridad sobre un elemento. Entonces, volviendo al tema personales, de las deficiencias que hay muchas veces es que esto no se tiene claro. Entonces, cuando hay una pregunta, a veces se asume que es para evaluar y para criticar y para hacer cosas, y eso trae un ruido innecesario en la mecánica. Por eso decía ahorita que el pecado de la conversación es que entendemos que es obvia y que todos sabemos y que estamos preparados para ello y que a mí me ha ido bien, y eso no anda por ahí. Aquí se necesitan miradas, estrategias, técnicas, enfoques que permita que 2 personas tengan una capacidad de generar cosas con una buena intención. Y por eso la cultura de conversaciones es educar en esa mirada, en ese foco. Te tengo 2 preguntas porque ya tenemos que ir cerrando y no quiero cerrar porque de verdad que está buenísimo este método. La primera de ellas es, muchas veces las conversaciones más complejas pueden venir de cosas que uno se tiene guardados. Tú hablabas ahorita de que hay una clave para no hacer juicios de valor, es saber cuándo uno calla y cuándo uno habla. Uh-huh. ¿En qué momento de la incomodidad tú entiendes que es necesario, tanto en un contexto corporativo como personal, iniciar una conversación? Sí. Mira, yo te cuento algo. Hay conversaciones que son más retantes que otras. Y hay personas que son más retantes que otras. Y a veces incluso las conversaciones familiares tienen un pasado tan arraigado, tan particular, que no me gustaría ahora mismo incluirla con lo que estamos hablando. ¿Cuándo es importante? Aquí yo apuesto. Hay algo que se llama autorrevelación. ¿Qué es autorrevelación? Es cuando yo soy capaz de decirte a ti, mira, yo estoy incómodo ahora. Déjame tomarme una taza de café,
déjame bajar la energía que me corre por las venas y hablamos ahora. Es decir, la conversación tiene que llegar a un punto de que debemos de entenderla en cuanto a recursos que tengamos para hacerla mucho más factible. Si una conversación organizacional puede postergarse porque ahora mismo no hay una emoción adecuada, porque yo venía aquí con mucha intención y tú me hablaste duro y se me fue la guagua, tener la claridad de poder decir, mira, esto se puede hacer mañana a las 8, 8:30, para que sea más fácil. Mira, estoy ahora mismo un poquito quillado contigo. Déjame botar el golpe y hablamos ahorita. Es decir, necesitamos entender que los contextos van a ayudar a que sea suficientemente bueno. Por eso también depende de nosotros. Y por eso este libro va mucho a las cabezas, porque las cabezas a veces no entran en esas flexibilidades. Dicen, no, hoy a las 3 que hay que hacerlo antes que nos vayamos, y eso puede crear un ruido. Resistencia. O sea, resistencia. Tú puedes tener el resultado que quieres, pero crea un resquemor a futuro. O sea, es como tú vas ganando puntos para perder y por lo tanto puedes generar un ruido más adelante. Aquí hay que tener mucha claridad del impacto que tiene, porque al fin del día el liderazgo es una sumatoria de conversaciones. Liderazgo no es lo que yo he hecho 10 años atrás. Liderazgo es que este mes tú y yo, tú eres mi supervisora, mi jefa, y tuvimos 7 conversaciones y hubo 7 momentos productivos, cómodos, en el cual tú supiste llamarme la atención o supiste ponerme presión para un elemento y fluyó el tema. Entonces, cuando vemos que el liderazgo está dependiendo en demasía de la conversación, y esa persona que yo quiero llegar a ser como directivo está dependiendo de este proceso, hace mucho más fácil que todo suceda entre ambas partes. José, la pregunta con la que siempre cerramos cada uno de nuestros episodios. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Bueno. Épale. Una pregunta poderosa. Yo nunca he pensado eso. No, una persona sencilla, trabajadora, con virtudes y con varios defectos. Y líder de buenas conversaciones. Sí, también. ¿Qué servicios nosotros pudiéramos, quienes nos ven, nos escuchan, y yo misma, que creo que te voy a dar una llamada después de que salgamos de aquí, podemos acceder a los servicios que tú das, de cómo nosotros podemos mejorar nuestras conversaciones, además obviamente de adquirir y leer tu libro? Sí, nosotros tenemos en la parte de Conversa Liderazgo Aplicado, se llama, un programa máster del líder conversacional, que se aprenden estas distinciones y otros elementos adicionales. También tenemos un workshop que tiene que ver con competencias conversacionales, que digamos que va a un nivel mucho más bajo, y entrenamos en conversaciones de mentoring y en conversaciones que tienen que ver con feedback o retroalimentación. Y la parte de José Bretón Desarrollo Ejecutivo, que es parte de la empresa, manejamos programas de acompañamiento de coaching para ejecutivos, de team coaching. Hacemos algo que le hemos llamado acompañamiento enfocado, que es un mix entre coachar y mentorear, y la parte de entrenar directamente a 1, 2, 3 ejecutivos en conjunto. Y también manejamos temas de diseño de diplomados internos a las empresas. Bueno, José, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Además de tu libro, creo que nos queda tu método de cómo nosotros podemos tener conversaciones que transformen. Y creo que este título lo había escrito antes de iniciar a escribir, y creo que una de las cosas que me llevo es que esas conversaciones empiecen a transformarnos a nosotros primero para poder tener mejores conversaciones. Que así sea. Un gusto, Paula. Este método con José Bretón nos recuerda que hablar no es imponer, sino sumergirse en el mundo del otro, respetándolo tal y como es, sin juicios y con apertura. De este método me llevo el valor de persuadir desde la gentileza y la comprensión, entendiendo que el liderazgo auténtico
no está en forzar nada, sino en persuadir con empatía, porque al final el liderazgo es conversación. Este episodio nos revela que las palabras son importantes, pero los sentimientos que las acompañan lo son aún más, porque la vida sucede mucho más allá de lo que decimos. Te dejo con esta reflexión. Conversar hacia afuera comienza con escuchar lo que conversamos por dentro. ¿Qué estás diciéndote tú?